Bien, el siguiente ejercicio en su enunciado dice la placa batiente que se mantiene en el plano horizontal por dos cuerdas, como se muestra en la figura, pide reemplazar la fuerza de las cuerdas por una resultante que pase por el punto A y determinar la coordenada del punto A. En este caso, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a cambiar las dos fuerzas indicadas en el gráfico por una única fuerza que pase por el punto A y que obviamente sustituya el efecto de mantener esta placa de manera horizontal. Bien, lo primero es obviamente obtener las expresiones vectoriales de cada una de las fuerzas. Como ven, el vector de 240 newton y de 300 newton solamente están expresados en módulos. Y obviamente las direcciones que están indicadas en el gráfico, pero que eso no es suficiente para poder determinar su dirección, o sea, su expresión vectorial. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vimos recién que había una forma de obtener el vector direccional a partir de dos puntos, ¿verdad? En este caso, como ven, yo puedo determinar las coordenadas de este punto que está acá, voy a llamarle punto B, donde las coordenadas de ese punto B van a ser, por ejemplo, sobre el eje X, tiene una distancia de 1,2, sobre el eje Y, que supongo es este, el eje Y, ¿verdad? Ya que tiene que ser siempre ortogonales, es también 1,2, y sobre el eje Z, que es 0. Em, el punto A que me pide el ejercicio tiene coordenadas con respecto al eje X 1,2, con respecto al eje Y tiene una distancia desconocida y con respecto al eje Z vale 0. Y este punto que voy a llamarle punto C es un punto que yo desconozco sus coordenadas. Es decir, sé que tiene coordenadas 0, 0 y que tiene un valor de Z en esa distancia que obviamente en el gráfico no me está mostrando. Entonces hay varias incógnitas que hay que determinar primeramente para poder resolver. En primer lugar, esta coordenada Z se puede obtener a partir de esta condición que me marca el ejercicio. Este ángulo de 25 grados que está mostrado acá indica el ángulo de inclinación que tiene la recta que contiene al vector de 240 con respecto al eje X. Entonces yo puedo hacer una vista lateral Z X y decir que este es el vector direccional, o sea, esta es la línea de acción del vector. Aquí está nomás, te voy a poner como una línea entrecortada. Este es el vector de 240 y este es el ángulo de 25 grados. Entonces yo quiero saber exactamente la posición del punto C, como ven este es el eje Y, el que estaba apuntando acá. Entonces nosotros podemos aplicar el triángulo rectángulo que se forma, ya que esta distancia nosotros sabemos que es 1,2 metros. Entonces podemos decir que tangente de 25 grados es igual a la coordenada Z del punto C sobre 1,2. Entonces de esa manera podemos sacar el valor de Z. 1,2 por tangente de 25. Tangente de 25. Que es 0,56. O sea que el punto C para mí ya va a ser un punto conocido, donde yo puedo decir que Z ya vale ser, o sea, el punto C en coordenadas vale 0, 0 y 0,56. Entonces son dos puntos los que yo ya conozco. El punto A igual sigo desconociendo. Y si yo quiero hallar por método de puntos, también puedo definir las coordenadas de este punto donde está actuando la fuerza de 240. Pero para ese caso yo le voy a mostrar otra forma de poder obtener el vector direccional. ¿Cuál es el otro método que habíamos dicho? El método donde nosotros tenemos los vectores, los cosenos directores. Para ello tenemos que hallar los ángulos que se forman entre el vector y los ejes coordenados. Obviamente lo que tendría que ser factible es desplazar el vector al origen, ya que las direcciones de los vectores de los ejes coordenados no se pueden modificar. Es decir, mi eje Y tiene que ser este, mi eje X tiene que ser este y mi eje Y tiene que ser este. Y esas direcciones no se pueden modificar
Y lo que yo tengo que buscar es el ángulo que se forma con respecto a esos ejes en dirección positiva. Entonces, yo ya tengo uno de los ángulos que me marca acá, que es de 25 grados. Si yo hago una vista lateral como la que tengo acá, yo puedo determinar el ángulo que se forma entre el vector con respecto al eje X positivo, que es este ángulo. Si bien está marcado gráficamente que es 25 grados, el ángulo que yo tengo que marcar es el ángulo entre el vector y la dirección positiva del eje X, que en este caso es 180 menos 25 sería 155 grados. Ese es el primer ángulo que yo tengo que obtener. El segundo ángulo es obtener con respecto al eje Z. Para ello, ¿qué hago? Yo traslado el eje Z sobre el punto de acción de la fuerza y obtengo este ángulo que está acá. 90 menos 25 es igual a 65 grados. Y el tercer ángulo obviamente tiene que ser el ángulo que se forma con respecto al eje Y positivo, que si bien estamos notando que el vector de 240 está perpendicular, perdón, está paralelo al plano XZ, o sea, se encuentra en el plano XZ, el eje Y va a formar un ángulo de 90 grados con respecto a ese vector. Es decir, yo voy a considerar acá mis ejes. Este es el eje Y. Voy a cambiar con azul ahora para que sea más entendible. Este es mi eje Y. Este es mi eje Z. Este es el ángulo que se forma entre el vector y el eje Z, que dijimos que es 65 grados. Escribí con negro ahora para que sea 65 grados. Este es el ángulo que se forma entre el eje X y el vector mencionado, que ya sacamos que es 155 grados. Y el ángulo que se forma entre el vector y el eje Y, en este caso es 90 grados porque el eje Y es perpendicular al plano. Entonces va a ser perpendicular a esa línea de acción. ¿Se entiende eso? ¿Se puede entender cómo sacar los ángulos directores? Repito. Voy a borrar esto para que se vea mejor. La idea es que nosotros tengamos que desplazar el vector en el origen y a partir de ahí ir sacando los ángulos que se forman con respecto a los ejes de referencia, X y Z, pero siempre en su dirección positiva. Esos son los ángulos directores. Entonces, en este caso lo que yo voy a hacer es trasladar los ejes con respecto al vector. Es decir, voy a considerar este como mi eje Z, paralelo, ¿verdad? Por la misma posición, pero siempre y cuando considerando en el origen del vector. Este es mi eje X, que nosotros ya sabemos que es el eje X en su dirección positiva, y el eje Y, que es este. Ahí yo tengo que sacar los ángulos que forma el vector, que es este, con respecto a esos ejes. Y gráficamente a mí me marca que con respecto a la línea del eje X se forma 25 grados. Pero ese no es el ángulo que forma el vector con respecto al eje positivo X. El ángulo que forma realmente el vector con respecto al eje positivo X es todo esto. Que como le mostré acá en el gráfico sería representado por este ángulo que está acá. Que sería 180 menos 25 grados, que es 155 grados. Ese es el primer ángulo director. El segundo ángulo tiene que ser el ángulo que se forma también con el eje Z, que como ven acá no es este ángulo de 25, sino que es este ángulo que está acá. Y ese ángulo sale al hacer la diferencia entre 90 menos 25, que sale un valor igual a 65 grados. Y el otro ángulo faltante es el ángulo que forma el vector con respecto al eje Y. El eje Y es perpendicular al plano XZ.
Entonces, como el vector me muestra que está en el plano XZ, entonces yo considero que el ángulo que se forma entre el eje Y y el vector de 240 es de 90 grados. Entonces, alfa, que es el ángulo director del vector con respecto al eje X, es 155 grados. Beta, que es el ángulo que se forma entre el eje Y y el vector direccional, es 90 grados. Y gamma, que es el ángulo que se forma entre el eje Z y el vector dado, es 65 grados. Estos son los ángulos directores. ¿Cómo sé si están bien? La única comprobación que yo puedo hacer es la suma de los cuadrados de los cosenos de cada ángulo, más coseno cuadrado de 90 más coseno cuadrado de 65. Si esta suma me da igual a la unidad, quiere decir entonces que son los cosenos directores. Si no me da igual, entonces estoy cometiendo algún error. 150 al cuadrado más coseno de 90 al cuadrado más coseno de 65 al cuadrado. Y da igual a 1. Entonces sí son cosenos directores de ese vector. Entonces, ¿cómo yo tengo el vector direccional de la fuerza de 240? Coseno de alfa, que sería coseno de 155, es la primera componente. Coseno de 90 grados, la segunda componente. Y coseno de 65 grados, la tercera componente. Las componentes siempre son los cosenos de cada uno de los ángulos formados con el vector y cada eje respectivo. Eje X, eje Y, eje Z. ¿Se entiende eso? Bien. Entonces, hallar los cosenos directores a veces es fácil cuando el vector está en un plano específico. Pero cuando está de forma ladeada, ahí sí es un poco más tedioso y no es tan fácil de encontrar el valor de los ángulos directores. Entonces, en este caso era más práctico hacer esto que hacer por diferencia de coordenadas de puntos. Pero para el vector direccional de la fuerza de 300, yo sí voy a utilizar las coordenadas del punto B y del punto Z, porque de esa manera sí voy a poder asegurar de que el vector que estoy calculando es correcto. Entonces va a ser el vector BC sobre el módulo de BC. Tengan en cuenta siempre el origen y el fin para hacer la diferencia. Mi origen es B, mi fin es C, entonces va a ser la diferencia de las coordenadas de C menos B. Entonces va a ser menos 1,2 menos 1,2 y la coordenada Z que vale 0,56 sobre el módulo que es raíz cuadrada de 1,2 al cuadrado más 1,2 al cuadrado más 0,56 al cuadrado. Entonces lambda de 300, voy a cambiar el color, lambda de 240, para tener el resultado, tiene componentes coseno de 155, coseno de 90, que sabemos que va a ser 0, y coseno de 65. Ahí está. Entonces este vale menos 0,91. Esto va a valer 0 y 0,42. Estas son las componentes del vector direccional de 240. Y ahora las componentes del vector direccional de 300, que va a ser menos 1,2 sobre raíz cuadrada de 1,2 al cuadrado más 1,2 al cuadrado más 0,56 al cuadrado. Menos 0,67. La segunda componente también va a salir lo mismo, 0,67. Y la tercera componente es positiva 0,56 dividido todo lo anterior.
0,31. Entonces, mi resultante me dice que es la suma de estos dos vectores. Voy a calcular la resultante, la fuerza de 240 vectorial más 300 vectorial. Entonces va a ser igual a 240, que es el módulo, multiplicado por el vector direccional, que es, a ver cuánto era, menos 0,91, 0,42, más 300 multiplicado por menos 0,67, menos 0,67 y 0,31. Entonces, mi resultante, vectorialmente hablando, va a ser igual a menos 240 por 0,91 menos 300 por 0,67 menos 419,4. Después tengo menos 0,67 por 300 menos 201 y 240 por 0,42 más 300 por 0,31. 193,8. Entonces, esos son las componentes del vector, estos expresados en newton. Bien, hasta ahí terminamos la primera parte, hallar la resultante o reemplazar las dos fuerzas actuantes por una resultante. Ahora, nos piden la segunda parte determinar la resultante, pero que pase por el punto A. Entonces necesitamos saber cuál es la ubicación de las coordenadas del punto A. Eh, ¿Cómo hacemos esta segunda parte? Voy a habilitar una hoja antes de continuar. Voy a volver a copiar el gráfico para que ustedes puedan entender un poco mejor y no encimar el anterior. Bien. ¿Alguna idea de cómo podemos obtener las coordenadas del punto A? Bien. Eh, Primeramente acá nosotros utilizamos el concepto de principio de transmisibilidad de las fuerzas. Como ven ustedes, los dos puntos de acciones de las fuerzas no son puntos que estén necesariamente alineados. O sea, en este caso están alineados, pero son dos puntos distintos. ¿Qué es lo que tienen en común estas fuerzas? Tienen en común de que sus líneas de acciones coinciden en este mismo punto, que era nuestro punto C. Este punto C representa al punto en donde nuestras fuerzas van a coincidir en sus líneas de acción y por ende nosotros, por el principio de transmisibilidad, podemos hacer de que estos vectores se puedan trasladar en estos puntos. El vector de 300 y el vector de 240. Bajo esa condición es que nosotros podemos sumar ambos vectores y obtener una misma resultante. Es decir, obtener una única resultante de estos vectores que obviamente sea este vector R. Entonces, ahí es donde nosotros aplicamos el concepto de estática de la partícula. Si las dos fuerzas están actuando sobre un mismo punto, entonces la resultante de esa fuerza va a actuar sobre el mismo punto, no va a cambiar de ubicación. Pero volvemos a reutilizar el principio de transmisibilidad y la línea de acción de ese vector puede trasladarse, o sea, el vector puede trasladarse
bajo su misma línea de acción, siempre y cuando obviamente sea ese su línea de acción dada. Es decir, yo puedo trasladar mi resultante otra vez en este punto A, siempre y cuando la línea de acción de la resultante pase por A. Obviamente, ¿cómo yo sé que va a pasar? Y porque tengo que sacar primeramente las coordenadas de este punto, ¿verdad? Te vale 1,2 y 0. O sea, las coordenadas del punto A son incógnitas para mí, al menos una de sus coordenadas, y lo que yo tengo que hacer es igualar la línea AC con la línea de acción de la resultante. Ese es el concepto principal. Entonces, la línea AC es la línea de acción de la resultante. Entonces lo que tenemos que hacer es igualar dos líneas, la línea de acción de la resultante con la línea AC. Ustedes vieron en geometría analítica que había formas de poder determinar la línea de acción de, o sea, la línea entre dos puntos, ¿verdad? La ecuación vectorial de una línea. Yo le voy a mostrar una forma un poco más práctica y un poco más corta como para poder entender y hacer más rápido. Si dos líneas son iguales o dos líneas son paralelas, ¿qué tienen en común? Son proporcionales. Son proporcionales, pero hay algo en particular que tienen en común. Su vector direccional. Exactamente. El vector direccional de ambas líneas, sean iguales o paralelas, son iguales. Entonces, yo puedo determinar el vector direccional de esta resultante, lambda R. Obviamente, yo puedo sacar primeramente el módulo de la resultante, que voy a sacarlo ahora. Entonces, menos 419,4 al cuadrado, perdón, raíz de 419,4 al cuadrado más 201 al cuadrado más 193,8 al cuadrado. Ese sería el módulo total de mi vector resultante. 503,84 newton. Entonces yo puedo obtener el vector direccional de la resultante, que es dividir el vector R sobre su módulo. Y eso obviamente me va a generar a mí un vector direccional que tendría que ser igual y tiene que ser igual al vector direccional de la recta AC. Entonces voy a dividir cada componente, menos 419,4 sobre 503,84. Después tengo menos 201 sobre 503,84. 193,8 sobre 500, perdón, acá me faltó un punto, 84. Entonces el primero es, voy a cambiar de color porque no, el vector direccional es menos 0,832. La segunda componente es menos 0,40 y la tercera componente es 0,385. Entonces, el vector direccional de la resultante, como nosotros sabemos que la línea AC es la línea de acción de la resultante, el vector direccional de la resultante tiene que ser igual al vector direccional de la línea AC. ¿Y cómo nosotros sacamos el vector direccional de AC? Haciendo la diferencia desde A hasta C, dividiendo el módulo de la línea AC. Perdón. Pero acá nosotros desconocemos las componentes, obviamente. Entonces esto tendríamos que hacer. Las coordenadas del punto C, nosotros sabíamos que era 0, 0, 0,56. Y las coordenadas del punto A es 1,2, 0, perdón, 1,2 y 0. Y hacer la diferencia entre C menos A. Es decir, voy a tener como componentes menos 1,2 menos I
menos, no, más 0,56. Dividiendo entre el módulo. Raíz cuadrada de 1,2 al cuadrado más y al cuadrado más 0,56 al cuadrado. Pero no vamos a meter con ecuaciones cuadráticas ni nada de eso, sino que vamos a dejar de esta manera. Menos 1,2 menos i 0,56 dividido el módulo de AC. Nada más. Entonces, ahí nosotros hacemos esa igualdad. Igualdad de vectores. Tiene la misma dirección y a su vez sabemos que los vectores direccionales tienen que salir iguales. Entonces lo que vamos a hacer es, al tener dos vectores iguales, podemos igualar componentes. Lambda R ya dijimos que era igual a menos 0,832 menos 0,40 y 0,385. Creo que no me equivoqué. No, ok. Entonces acá nosotros igualamos componente a componente. La primera componente del vector AC, el vector direccional AC, es menos 1,2 sobre el módulo de AC. Y esto tiene que ser igual a la componente de la resultante, del vector direccional del resultante, digo bien, 0,832. Y acá podemos sacar el módulo de AC, que va a ser igual a menos 0,832 por, al revés, menos 1,2 sobre menos 0,832. Directo me voy a colocar acá. Ok, esto se va a simplificar y queda positivo. 1,2 sobre 0,832. 1,44. Voy a tomar con 3 decimales. 1,42. Esto está en pies, creo que está. O en metros. Metros. Esto es longitud nada más. Y con ese mismo valor yo igualo la segunda componente. Esta era la primera componente y la segunda componente es menos i sobre el módulo de AC, que ahora ya es 1,442 igual a menos 0,40. Ella puede sacar la coordenada del punto i. Va a ser 0,40 por 1,442. 0,58 metros. Y la tercera tendría que ser una verificación nada más para saber si sale o no igual, ¿verdad? Vamos a ver si sale o no igual, pero debería ser igual. Sería 0,56 dividido 1,442 y sale 0,388. Más o menos iguales por el tema de los decimales y el redondeo nada más. Pero debería ser más o menos una verificación nada más. Entonces las coordenadas del punto A son 1,2, 0,58 y 0. Y eso hace cumplir todas las condiciones del ejercicio. Que la resultante pase por este punto, va a pasar por el punto C, va a cumplir que es la suma de los dos vectores y de esa manera se resolvería el ejercicio. ¿Se entiende? Algo que no haya quedado claro. Entonces, en los casos que ustedes tengan que reemplazar con respecto a un punto, reemplazar el punto de acción de una resultante, si estamos trabajando en este capítulo, necesariamente tiene que ser un punto que pase por la línea de acción de la resultante o de la fuerza en cuestión, para que nosotros podamos hacer. Porque si nosotros desplazamos la resultante con respecto a otro punto que no esté sobre la línea de acción, vamos a tener que considerar otro efecto. Y ese efecto es el efecto del momento. Pero eso recién lo vamos a ver un poco en el capítulo 3. Hasta ahora todos los conceptos, las fuerzas tienen que coincidir siempre en un mismo punto. La resultante se puede desplazar a lo largo de la línea de acción y no se generan efectos diferentes, sino que se genera el mismo efecto
que inicialmente genera esa resultante. Bien, voy a dejar entonces hasta acá la grabación si es que no hay consultas. Profe, en ese caso no se podría hacer por proporcionalidad también. También, Viste que, ya, gracias. se puede hacer también por proporcionalidad. Se puede hacer con la ecuación vectorial de la recta también, que es una forma, ¿verdad? Que debe hacer justamente la proporcionalidad. Pero ahí un poco más argel nomás el tema del trabajo con los vectores. Yo como le digo, esta es una forma muy corta de poder hacer el mismo concepto que hacen de manera vectorial. Pero la forma en que ustedes resuelvan va a estar igual bien porque trabajamos netamente con vectores. Entonces, todo lo que ustedes sepan de geometría analítica se puede aplicar en estos capítulos. Lo que ustedes crean conveniente para poder resolver y que les sea más fácil, eso pueden utilizar. No hay ninguna restricción. Pueden utilizar condiciones planas también si es que quieren, ¿verdad? No hay ningún problema porque nosotros lo único que nos enfocamos es que se cumplan las condiciones del ejercicio. La forma vectorial ya depende de ustedes cómo resolver. Pueden plantear de esa manera y ver si salen los mismos resultados. Debería salir el mismo, ¿verdad? No hay ambigüedad para este ejercicio. Bien. Voy a detener la grabación entonces para pasar al siguiente ejercicio.